Así es, y preste atención, porque si usted mantenía una deuda de más de 5 años por alguno de los servicios de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, esta será prescrita, es decir, será eliminada del sistema. Serán 1.7 millones de personas que se beneficiarán de la nueva resolución de CNT, que prescribe las deudas que los clientes tengan con la empresa pública. En total, se eliminarán 238 millones de dólares de las deudas del sistema. Todas aquellas deudas de hace más de 5 años pueden ser solicitadas por la parte interesada que sean declaradas prescritas. Este beneficio va a abarcar a las personas naturales o a sus representantes. El reglamento que ha emitido CNT no determina ningún monto mínimo ni máximo. Ojo que este beneficio no cabe para casos donde ya se ha iniciado juicios por coactiva. Según las autoridades de CNT, en este proceso de juicios para cobrar deudas pendientes están más de 3.13 millones de clientes. Justamente la prescripción de la acción de cobro opera porque no ha habido gestión por parte de la administración para cobrar esos valores. También queremos recalcar que este beneficio no aplica a nuestros pares del sector público. Según Lourdes Cuesta, gerente de CNT, no cobrar estos 238 millones no representa una crisis económica, pues la mayoría de deudas vienen de sus antecesores como Andinatel. Deudas de Andinatel y Pacifitel, de nuestras antecesoras, corresponden más o menos un 40%. Para acceder a este beneficio se deberá llenar un formulario que se podrá descargar de su página web www.cnt.com.es. El trámite es gratuito y no se necesita contratar un abogado. En donde simplemente tendrán que llenar con el nombre, el apellido y la cédula del deudor, adjuntar la copia de cédula y adjuntar la respectiva autorización en calidad de representante. Con eso se presenta en cualquier oficina de CNT a nivel nacional. En 30 días, CNT le contestará la prescripción de su deuda vía WhatsApp o correo electrónico. Además, si ya realizó un convenio de pago y este convenio dejó de pagarse por más de 5 años, también podrá solicitar el beneficio de la prescripción. Edison Saavedra, Noticias 7. Y bien, como acabamos de escuchar, en las personas que tienen deudas por más de 5 años, que generalmente, Lautaro, vienen desde otras operadoras, otras empresas que las absorbió CNT, tendrán la oportunidad entonces de quedar con su deuda en cero porque estas prescriben. Esto está relacionado con 1.7 millones de clientes por un monto de aproximadamente más de 238 millones de dólares. Eso sí, hay que destacar y recalcar que las personas que ya están en un proceso de coactiva, es decir, que nunca llegaron a un acuerdo, que nunca vieron alguna alternativa de poder arreglar sus deudas, también ya no pueden beneficiarse de este acuerdo o de esta nueva resolución, mejor dicho, que son aproximadamente 3,3 millones de clientes que están en una situación de coactiva. Eso no va a unirse a esa prescripción de más de 5 años de deuda, pero todas las personas de una manera muy fácil, como ustedes escucharon en la nota, podrán pues beneficiarse de este nuevo proceso. Claro, y es que es un trámite gratuito, o sea, si usted cumple los requisitos, gratuito. Simplemente va a las oficinas de CNT, allí en el formulario, con sus datos personales, la cédula, cuánto es lo que usted adeuda, y el proceso dicen que se demora 30 días aproximadamente para que le eliminen, para que ya más que prescribir, para que le digan, ok, usted está libre de toda deuda, de todo problema, y puede continuar entonces sin tener lo que sabemos todos que acarrea lo que es tener una deuda tan grande, ¿no? Así es, y mira tú que hay 87,000 procesos de coactiva, una cartera vencida hasta el mes de marzo de este año, que eso representa 49 millones, casi 50 millones de dólares, pues son las personas que no han tenido un acercamiento con la institución y no han podido arreglar y no se pueden entonces unir a este proceso de condonación de deudas. Y hay que reiterar el mensaje a la gente, no se deje engañar, es un trámite gratuito, ya van a aparecer los tramitadores, los que le dicen, yo le ayudo con el proceso, se lo agilizo, me paga tanto. No, esto es gratis. Solo vaya a las oficinas de CNT y puede entonces eliminar su deuda. Y bien, ahora vamos con el otro tema. Ante una nueva denuncia penal que existe contra el ex vicepresidente Jorge Glass, quien ya cumple 2 penas por casos de corrupción. Recordemos, salta la pregunta si un nuevo proceso judicial haría que vuelva a prisión. Vamos a escuchar qué dicen los expertos.
En los últimos días se hizo eco una carta pública de Soledad Padilla, ex colaboradora de Jorge Glass, donde aclara que tras 15 años de trabajar con el ex vicepresidente, se rompió su relación de amistad y colaboración con él en septiembre pasado, y manifiesta que desde entonces ha sido hostigada, amedrentada y amenazada. Por este hecho, Padilla colocó una denuncia por acoso e intimidación en contra del ex segundo mandatario. ¿Pero qué implica este delito? Sostiene que aquella persona que amenace o intimide a otra con causarle un daño que constituya delito a ella, a su familiar o al círculo más cercano, como por ejemplo acabar con su vida o atentar contra su integridad, tiene una sanción de 1 a 3 años de privación de la libertad. De su lado, Glass, a través de sus redes sociales, se pronunció y dijo: me veo obligado a enfrentar acusaciones infundadas de las que estoy siendo víctima, con el único objetivo de mancillar mi honra y reputación. Pero si la denuncia prospera, ¿podría retornar a la cárcel el ex vicepresidente? No podría volver a la cárcel porque la acción constitucional de estas medidas lo que busca es garantizar su integridad física mientras se resuelva su situación jurídica en cuanto a la acumulación o no de sus penas y en cuanto a beneficiarse o no de un cambio de régimen penitenciario. Desde noviembre de 2022, Jorge Glass cumple su condena en libertad, esto tras solicitar medidas cautelares autónomas. Tiene que ver en cuanto a que no se le garantiza en ningún centro de privación de la libertad en el país su vida, su integridad física y psicológica. Actualmente Jorge Glass cumple 2 sentencias por los delitos de asociación ilícita y cohecho, razón por la cual se presenta una vez a la semana ante la Penitenciaría del Litoral y tiene prohibición de salir del país. Además tiene al menos 15 investigaciones previas abiertas en Fiscalía por otros delitos. Olga Velasco, Noticias 7. Y otro de esos 15 delitos que justo mencionaba Olga Velasco es el de peculado por casos de corrupción cuando fue vicepresidente de la República. Pero dentro de esto también hay que aclarar un punto, y lo decía el abogado fuera de micrófono. A Jorge Glass le ponen una denuncia por acoso e intimidación, pero se aclara que no es acoso ni laboral ni sexual, es solamente intimidación, que es otro tipo de delito. Como y en un muchos daño casos psicológico, ¿no es sí, cierto? pero lo importante de eso es que es menor el tiempo de pena, digamos, es menos grave que un acoso laboral. Imagínate lo que es eso, un acoso sexual. Eso no está en la denuncia. Veremos qué sucede con este caso, que ya está entonces en investigaciones, y dependerá de la Fiscalía solicitar o no prisión preventiva en este caso para el ex vicepresidente, quien se mantiene fuera de la cárcel y quien, por cierto, fue precandidato para las elecciones presidenciales de hace más o menos 2 semanas, pero evidentemente él lo rechazó y no habría podido porque también está impedido por la ley luego de las 2 sentencias que tuvo por casos de corrupción. Vamos ahora a contarles que la empresaria quiteña Gabriela Sommerfeld será la ministra de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana en el gobierno de Daniel Noboa Sin, según lo confirmó el propio presidente electo durante su gira por Europa. En una reunión con inversionistas italianos en Roma, el mandatario electo señaló que la principal tarea de esta futura canciller será conseguir la exención de la visa Schengen para los ecuatorianos. Sommerfeld es la primera mujer confirmada dentro del gabinete de este nuevo gobierno a posesionarse a finales de año. Por el momento no se ha revelado quiénes más lo acompañarán en su gestión ejecutiva, a pesar de que suenan algunos nombres sobre la mesa. Ya se han comentado algunas personas profesionales cercanos al grupo empresarial Noboa también, que han trabajado muchos años, podrían ser quienes lo acompañen dentro de su gabinete. ¿Tú te refieres a Iván Carminiani? Sobre todo a Iván Carminiani, exactamente. Claro, que sería secretario de Comunicación. Bueno, en el caso de Gabriela Sommerfeld, que la vemos en pantalla, es una empresaria muy conocida aquí en la capital. Ella, inclusive, tiene buenas relaciones con el gobierno israelita por su ascendencia judía, y ese sería también un tema de cooperación a futuro que podamos tener. Ella en cuanto a los temas de seguridad, que es lo que ha mencionado también el presidente electo Daniel Noboa. Exactamente, y de hecho, un dato, ella viajó cuando Guillermo Lasso estuvo en Tel Aviv y en Jerusalén, ella fue parte también de la comitiva. Por cierto, Gabriela Sommerfeld no está en Italia, no está en España con el presidente electo Daniel Noboa, ella se encuentra aquí en la capital,
pero él ya entonces la ha anunciado, es la primera. Sabíamos todos que iba a ser parte del gobierno porque ella fue a la reunión de transición que hubo entre Daniel Noboa y Guillermo Lasso. Ella lo acompañaba, incluso se reunió y conversó con Gustavo Manrique, el actual canciller. Hubo intercambio de diálogo de parte de esta transición también, de la información que se deben entregar, pero ya sabemos que hay que buscar la exención de la visa Schengen. Bolivia y Ecuador, de toda América Latina, son los países que necesitan este documento migratorio para poder llegar a Europa, a diferencia de Colombia, Perú, por ejemplo, que solamente con su pasaporte ingresan a cualquier nación de la Unión Europea. Una aspiración de los ecuatorianos durante mucho tiempo. Es difícil, además. Ha sido muy difícil, esperemos que en este gobierno, en este corto gobierno, se pueda concretar. Y ahora les contamos, amigos televidentes y oyentes, que una vez superada la etapa de impugnaciones, el Consejo Nacional Electoral inició la entrega de credenciales a los asambleístas provinciales electos el pasado 15 de octubre. Este martes se realizó ya la entrega en 11 provincias, que son Esmeraldas, Los Ríos, Galápagos, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Morona Santiago, Zamora Chinchipe, Azuay e Imbabura. Mientras que este miércoles, el día de hoy, recibirán sus credenciales los legisladores electos de las provincias del Guayas. El jueves será el turno para los de Manabí. En el caso de los asambleístas de Pichincha, así como los asambleístas nacionales y del exterior, este paso protocolario dentro del proceso electoral está previsto para el 15 de noviembre, es decir, no antes de esa fecha podría realizarse la posesión del nuevo Parlamento. Eso es clave. A ver, la entrega de credenciales es un acto protocolario, no significa la posesión, es simplemente notificarle al candidato electo que usted ha ganado y usted ya puede ser posesionado conforme lo que dicta la ley. Por eso, inclusive, el 15 de noviembre es la fecha que se estipula para la entrega de credenciales a Daniel Noboa y Verónica Abad. Pero ¿qué tiene que suceder? La asamblea, una vez que todos tienen sus credenciales, se convoca a la primera sesión, que puede ser los últimos días de noviembre, se posesiona esa asamblea, eligen sus autoridades y luego de unos 10 días aproximadamente sería la posesión del nuevo mandatario. Es decir, según las fechas, Meche, con lo que podemos nosotros presumir, en diciembre sería la posesión del gobierno de Daniel Noboa y Verónica Abad. Los primeros días de diciembre, cálculos míos. Bueno, y justamente por eso es importante la entrega de las credenciales y este cronograma que sigue el CNE, como acabamos de observar, porque la asamblea, luego de estas credenciales, cuando esté completo, se puede autoconvocar y hay que recordar que el legislativo es el encargado de posesionar al nuevo presidente de la República, solo de esa manera. Entonces, este es el proceso que se tiene que seguir para que ya Daniel Noboa asuma el poder. Para nuestra asambleísta. Y la comisión encargada del concurso para elegir al nuevo Contralor General del Estado se reunió para dar inicio a los 70 pedidos de recalificación de las carpetas de los postulantes que han sido ingresados dentro del proceso. Los comisionados recalcaron que una vez levantada la suspensión por parte del juez Edwin Tierra, están trabajando en dar prioridad a estos pedidos con el fin de dar transparencia en el concurso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Menos en un número de 70 han recurrido mediante la figura de la recalificación, es que se va a, y que se ha empezado desde el día de hoy a hacer el análisis caso por caso. Y una vez que hayan sujetado a la norma reglamentaria y a la norma del instructivo, entra la comisión a analizar el fondo de cada pedido de recalificación. Es decir, si lo que manifiesta el candidato que pide la recalificación es razonable, es justo y se apega al derecho. Vamos a actuar de manera transparente. Estamos comprometidos, los 10 comisionados, a revisar carpeta por carpeta, documento por documento, para que de tal manera que la calificación que salga de este análisis sea lo más justo y apegada a derecho. De la mañana con 19 minutos, de regreso con más información. Les contamos que en Quito se inauguró un nuevo centro Violeta, de los 13 que se espera hasta el mes de diciembre. Este lugar es un espacio que brinda acompañamiento a víctimas de violencia de género, así como asesoría jurídica. En su día de apertura se iniciaron las atenciones. Veamos. Dios mío, yo solo me pasaba llorando y no entendía por qué me faltaron al respeto.
Tras 4 meses de acompañamiento psicológico en un centro violeta de la capital, Juana y su hermana Paulina han podido salir del trauma que les dejó una agresión física y verbal de parte de un vecino. Nos afectó mucho. Juana asegura que son espacios seguros para las mujeres. Sí sería bueno que vengan, porque aquí tienen el apoyo. Tienen un gran apoyo. Este 24 de octubre se inauguró el 7º Centro Violeta en Quito, para que víctimas de violencia de género reciban atención psicológica, apoyo en trabajo social y asesoría jurídica. El presidente de la República, Guillermo Lasso, agregó que estos centros Violeta también cuentan con espacios para acogida temporal de 24 horas. Para que reciban asistencia social, psicológica, legal, también el espacio para que mientras sus madres están hablando con los especialistas, los niños están jugando entre ellos. La ministra de la Mujer y Derechos Humanos, Paola Flores, mencionó que hasta finales de diciembre se inaugurarán 5 espacios adicionales. Esperemos que el nuevo gobierno continúe porque hay 5 centros Violeta más en proceso y con eso cerraremos el año 2023 con 13 centros Violeta a nivel nacional. Y agregó que las mujeres deben colocar una denuncia para ser referidas a la atención de los centros Violeta. O también por las juntas cantonales que nos van a remitir o por el EQ 911 que también ya tenemos esa articulación con los EQ 911. En cuanto a los femicidios en el Ecuador, la máxima expresión de violencia hacia la mujer, desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2022 se registraron 332 femicidios, mientras que en lo que va de este 2023 hasta el 25 de septiembre, 238. Manuela Bedón, Noticias 7. Y bien, entonces, hasta el momento van 7 centros Violeta y se espera que hasta finalización de este año sean 13. Estos centros de atención a la familia, a las mujeres, a los menores, tienen varias áreas importantes que ellos cubren como psicología, trabajo social, asesoría jurídica, también una sala lúdica de atención a los menores para que ellos puedan tener un momento de esparcimiento mientras son atendidas las madres y una sala de descanso, de acogida, sala multiusos y sala de espera. Esto cuenta con una inversión. A la par también se informó que ya se han entregado varios bonos de orfandad a niños, niñas y adolescentes en más de 115 familias quienes pues se quedaron sin sus madres a causa de la violencia. Esto y más es lo que se atienden en estos centros Violetas y ya hay varios, no solamente acá en la capital, sino también en provincia como en Latacunga, por ejemplo. En Manabí, así en Guayas, Guayaquil específicamente, incluso hay uno nuevo. Y parte de la transición, por cierto, entre este gobierno y el nuevo, es que sigan con la construcción de estos centros violetas y adecuándolos, según ha manifestado la actual administración presidencial, van a dejar los recursos para que cuando asuma, en este caso Aniel Noboa, y decida quién será la ministra de la mujer, porque esa es la cartera de Estado a cargo de este proyecto, puedan continuar y ojalá, dicen, se pueda tener al menos un centro violeta en cada una de las 24 provincias del país. Todavía estamos lejos de llegar a esa cifra, eso sí hay que reconocer. Bueno, pero el gobierno prevé que hasta el 2025 existan 221 centros Violeta, es un número ambicioso. Esperemos que estos recursos y también la intención política puedan continuar para poder tener, como tú dices, en cada provincia no solamente uno, sino cumplir con este número, con esta meta de 221 centros Violeta que se necesitan. Veamos a ver qué sucede en los próximos meses. Y ahora les contamos que hay una alerta Emilia. Génesis Andrango, Panamá, de 9 años, desapareció la tarde del sábado en el sector de la Mena 2. Esto queda en el sur de Quito. Este martes, la Policía Nacional activó la alerta Emilia para coordinar su búsqueda con el resto de instituciones del Estado. La menor, que mide 1 metro de estatura, tiene pelo negro, piel trigueña, fue vista por última vez cuando salía de su casa. Desde entonces no hay rastro de ella. La ropa que vestía era un buzo y un pantalón rosado. Cualquier información que se tenga sobre Génesis se solicita reportarlo. Por favor, tienen el número en pantalla en estos momentos. 1-800-delitos. Repito, 1-800-delitos. Se receptará cualquier dato. Va a ser con confidencialidad, y también pueden comunicarse al 911. La policía desarticuló una organización delictiva en Quito. Los detenidos se dedicaban al robo de domicilios, vehículos y también de bancos. En el operativo se decomisaron celulares y armas de fuego.
A estos 3 angelitos se les acabó la fiesta, pues fueron capturados en el operativo Emperador 1314, realizado en el norte de Quito. Todo comenzó con la alerta que dieron los dueños de un local comercial en Carcelén, que minutos antes había sido asaltado. Los supuestos antisociales realizaron varios disparos y escaparon del lugar. La policía los ubicó e inició una persecución hasta que finalmente fueron capturados en el sector de San Juan de Calderón. Lugar en el cual se procede a la aprehensión de 3 ciudadanos y igualmente la recuperación de un vehículo automóvil el cual tenía reporte como robo, el cual era utilizado para cometer estos ilícitos. Los detenidos cuentan con antecedentes penales y uno de ellos es colombiano. Iván B, de 45 años, de nacionalidad colombiana, quien ya registra antecedentes por robo. Jeremy, de nacionalidad ecuatoriana, registra igualmente antecedentes por robo. Y Luis C., nacionalidad colombiana, quien registra antecedentes desde el 2014, 2015, 2016, 2019 y 2021 por delitos de extorsión, acción de deportación y robo agravado. Esta banda de presuntos delincuentes se dedicaban específicamente a robar en domicilios, locales comerciales, robo de vehículos y hasta bancos. Llegaba a los conjuntos habitacionales, perfilaba personas o residentes de tales conjuntos, ingresaba una vez que levantaban obviamente el cerco de seguridad conjunto abruptamente hacia los inmuebles o domicilios de estos propietarios o residentes donde eran amaniatados y posterior se sustraían los diferentes pertenencias o objetos de valor para posterior ser comercializados. Este vehículo negro fue clave para ubicar a esta banda, pues cámaras de seguridad registraron cómo aprovechaban que los inquilinos entraban a las urbanizaciones para acelerar y colarse. Dentro de las evidencias del caso se decomisó un vehículo reportado como robado, 5 celulares, un arma de fuego tipo revólver con sus respectivas municiones y ropa que usaban para evadir a la policía. Edison Saavedra, Noticias 7. Ayer fue un buen día, digamos, por parte de la policía para poder atrapar a estos delincuentes, porque no solamente hubo esto en Quito, sino que en Esmeraldas se aprehendió a 5 presuntos integrantes de los Tiguerones que tenían arma de fuego, un fusil, 4 pistolas, 3 tacos de dinamita, 2 vehículos, cartuchos de diferente calibre, eso en Esmeraldas. Mientras que en Quito ya hemos visto todo el arsenal que mantenían, y es que la situación aquí en la capital se está complicando, se lo podría decir de cierta manera, Meche. Sí, podríamos pensar que las situaciones de alta peligrosidad se presentaban hasta hace unos meses solamente en la región costa, pero no es así. También ya se ha trasladado a otras partes de nuestro país, como por ejemplo acá en la capital. El día de ayer circularon a través de redes sociales y llegó a nuestra sala de redacción también fotografías en la parte norte de la capital, donde en plena luz del día se acercaban los antisociales en medio del tráfico, en medio de los semáforos y se acercaban justamente a robar con un arma de fuego o simplemente amedrentando a las personas que en esos momentos se estaban desplazando dentro de la capital para poder quitarles sus pertenencias. Exactamente, así que reiteramos, usted tiene que denunciar cada vez que observe algo así porque hay que ayudarse. Te cuento, por cierto, como un dato adicional, que ahora los vecindarios, no solamente en Quito, yo creo que se puede decir que a nivel nacional, ya se están organizando y empiezan a tener sus patrullas, por ejemplo, patrullas barriales para circular, pero en contacto directo con la policía. Recordemos que hay chats de WhatsApp en los que están los uniformados para que en caso de emergencia se les pueda informar. Lo que no tenemos que caer, y este es el mensaje para las patrullas ciudadanas, no caer en el enfrentamiento contra los delincuentes porque evidentemente vamos a perder. Ellos están armados y están mejor preparados que nosotros. Y no solamente, si se puede capturar a un delincuente, por favor no caer en el linchamiento. Correcto. También como hemos visto en los últimos días, porque por las razones que sean, que se quieran atrapar a este delincuente, la ley sanciona a las personas que linchan a un individuo, así que no caiga también en esa grave situación, ¿no? Totalmente, porque eso es lo importante acá, que la policía pueda trabajar en conjunto con los ciudadanos, pero finalmente la labor de neutralizar sea de las fuerzas del orden, no de nosotros los ciudadanos. Evitemos entonces cometer también un delito. Esto como parte del tema que estamos observando. Recordemos también que ya 64, y esto como un dato nuevo, 64 delincuentes han sido abatidos en este año en las labores de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas, 64 versus 6 del 2022. Usted dirá, bueno, entonces se está con mano dura, con mano fuerte contra el crimen organizado, que ya sabemos está causando pavor en la población.
La industria textil, que es una de las más importantes en Ecuador, pues genera alrededor de 400.000 plazas de empleo. En los próximos meses se desarrollará, les contamos, la Feria del Sector Textil y de Calzado, donde participarán 120 empresas con el fin de crear alianzas y generar más ganancias para ese sector. Vamos a ver. En Ecuador, la industria textil llega con sus exportaciones a países como Bolivia, Colombia y Perú. Según la presidenta del sector textil de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Diana Buestán, las ventas superaron los $200 millones en este año. Recuerden que la pequeña industria genera el 70% del empleo pleno en el Ecuador, el 70%, porque realmente somos empresas manufactureras en su gran mayoría y que todavía utilizamos no mucha automatización, sino realmente las manos ecuatorianas. Solo en la industria de la moda se generan alrededor de 400.000 plazas de trabajo a escala nacional. Tenemos un porcentaje más elevado de mujeres, hay una manufactura más amplia en la parte de mujeres, más o menos un 60% del activo de personal es mujer. Por otro lado, Alfonso Abad, viceministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, mencionó que la pandemia perjudicó al sector textil. Para mejorar la industria, este martes se lanzó la Feria Expotex 2024. Y los niveles de ventas no han logrado todavía superar los niveles prepandemia. El evento se realizará el próximo año con la participación de 120 empresas nacionales y extranjeras con modelo de negocio en textiles, confecciones, cuero, calzado, estampado e impresión digital. La dinamización del sector económico, por supuesto, que busca en sí desarrollar mayor crecimiento económico para el sector. Con esto aspiran a trazar un nuevo plan de crecimiento para los próximos 5 años, multiplicando las exportaciones y sumando al menos $300 millones. Con redacción de Emilia Reynoso, Lautaro Andrade, Noticias 7. Para cerrar, hoy el presidente Guillermo Lasso en las próximas horas viaja a Perú porque vamos a conmemorar el 25 de octubre 25 años de la firma de paz, el tratado, el acuerdo de paz entre Ecuador y Perú que finalizó la guerra del Cenepa y que desde entonces tenemos relaciones bilaterales muy buenas con nuestros vecinos del sur. Hoy viaja el primer mandatario, se reúne al mediodía con Dina Boluarte, que es la presidenta de Perú, y luego en la tarde van a hablar y a tratar un tema sobre un posible acuerdo de gestión de recursos hídricos en la frontera común. Eso es importante porque recordemos que tenemos problemas energéticos por la falta de abastecimiento de Colombia y del estiaje aquí en el Ecuador. Excelente, más información, la actualización de los deportes en los Juegos Panamericanos a las 12:30 del día, a las 19 horas, más información, con eso cerramos la jornada, compañeros. Y nada, quiero hacerles nada más una invitación rápidamente para que escuchen el break de la tarde. Estamos nuevamente allá con Arturo Barriga, así es que invitados todos, 105.3 a las 14:30, todos los días, de lunes a viernes. Ahí estaremos. Ahí estaremos. Pública FM. Buenos días a todos.